Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a un video más. Banxico ya nos había advertido hace algunos días que ya no le iba a importar tanto el tema y la prioridad de la inflación en nuestro país. Esto debido a que ya tenía un problema aún mayor cocinándose en la cocina y la olla express está a punto de explotar. Vamos a hablar de este tema porque el día de hoy se da a conocer la inflación en nuestro país y nuevamente malas noticias para Banxico. Se le está yendo para arriba la inflación. Esto tiene que ver con lo que ellos mismos han estado preparando. Ahora sí que son las consecuencias de empezar a bajar las tasas de interés de manera tan agresiva. Pero nos vamos a hablar de qué es lo que está detrás, porque esto lo están haciendo con la intención de hacer que no se vaya a entrar en una recesión económica más fuerte. Así que por favor, ustedes, si les gusta esta clase de videos de economía, dejen ese like, dejen ese comentario y también dejen una suscripción. Sin más, arrancamos con la información. Y directamente el primero, vamos a recordar un poquito lo que había dicho Banxico ya hace algunos días, algunas semanas. Y es que Banxico ya había dado que ahorita su prioridad no era en realidad la inflación, lo fue durante prácticamente 2 años, pero veían un problema mayor ya en el horizonte coserse. Y es el tema de la desaceleración económica que se estaba dando por distintos factores, en particular la incertidumbre que se está llevando a cabo en todo el mundo derivado por la guerra comercial que lanzó Donald Trump. Ahí sí no le podemos echar la culpa directamente a Banxico. Es literalmente un fenómeno que no podemos controlar. Nadie puede controlar a Donald Trump. Yo creo que ni él mismo se puede controlar. Entonces tenemos la incertidumbre a nivel internacional. Sabíamos que ya se venía una desaceleración económica en el mundo. Esto desde el año pasado la estamos viendo, cómo iba poco a poco desacelerándose. Entonces tenemos eso, tenemos Donald Trump y además también tenemos que el gobierno tiene las manos cuasi atadas porque no puede inyectar efectivo o liquidez para estimular la economía, como por ejemplo sí sucedió en el último año del presidente López Obrador, cuando se inyectaron para aumentar los megaproyectos, el Tren Maya, el Tren Transísmico, cuando inyectan este dinero y lo impulsan en la economía, esto creó un estímulo que aceleró la economía y ayudó a darle un poquito más de dinamismo. Pero cuando se empieza a desacelerar esto y además el gobierno tiene que ahora, Claudio Sheinbaum, que bajar el déficit, se ve limitada en el poder accionar. Entonces tiene que bajar el déficit, pero al mismo tiempo hay una desaceleración. Entonces es bastante difícil la situación y es por eso que Banxico, ellos vieron y dijeron, ¿sabes qué? Si no hacemos algo, las cosas se pueden salir de control y podemos empezar a ver una situación que no queremos, una recesión más fuerte, y empezaron a bajar las tasas de interés por esta razón. Le recuerdo que ahorita la tasa de interés en México está al 9% y la inflación se está subiendo. De hecho, ya hay distintos analistas, por ejemplo acá los de Citi, que están advirtiendo que México ya se encuentra en una recesión técnica. Aarón, ¿qué es una recesión técnica en caso de que no lo sepas? Una recesión normal, como la conocemos, se le llama recesión porque tenemos que el Producto Bruto se está cayendo, no hay crecimiento pues, y además el desempleo es una de las cualidades que identifican bastante bien las recesiones. El desempleo se está subiendo, cosa que no tenemos. No tenemos el problema de que el desempleo se nos esté subiendo, pero el hecho de que el PIB no esté creciendo, o sea, se empiece a de alguna forma estancar, es lo que muchos conocen o generan como una recesión técnica. Esa es la particularidad. Cuando el PIB no está creciendo, en los números no está creciendo, pero no tenemos el efecto de la recesión. Y esto se denomina cuando 2 trimestres consecutivos hay una contracción económica, sea nula o sea muy baja, eso lo vuelve recesión técnica. En el caso de Obrador, por ejemplo, en su primer año también tuvimos una recesión técnica que duró 2 trimestres. Después de eso ya nunca volvimos a entrar en recesión técnica. Bueno, cuando se dio la pandemia, pero ahí ya fue distinto. Y eso es normal, o sea, hasta cierto punto no es tan grave, no es gravísimo. Pero si te está dando indicación o indicadores, de hecho por esto mismo es que muchos analistas han estado viendo que México va a crecer menos, porque una vez que empieza la recesión técnica, si no le dan prioridad, empieza a crecer y ahora sí, ojo, se puede volver una recesión con todo el esplendor de la palabra.
Y eso es lo que está viendo Banxico. Entonces Banxico dice, oye, ¿sabes qué? Ya vi que se viene una recesión. Si no hago algo, esto se va a salir de control. Así que vamos a empezar a poner manos a la obra. Y es por ello que al momento de que bajan las tasas de interés, empieza a permitirse que las tasas en general bajen y el endeudamiento empiece a surgir. Cuando tú te endeudas, en la práctica el banco está imprimiendo dinero para que tú tengas esa deuda, sean tarjetas de crédito, sea crédito personal, una hipoteca, un carro, no importa. Cuando tú te endeudas, se imprime dinero. Y esto es lo que genera mayor inflación, porque ese dinero lo utilizas para consumir. Y eso es lo que están ahora causando esta inflación. Inflación en México repuntó ligeramente a 3.96% en la primera quincena de abril. Estos son los últimos datos que está dando el INEGI y que dan a conocer que también este aumento fue más de lo que se estaba esperando. En la primera mitad del mes previo al periodo vacacional de Semana Santa, el índice nacional de precios al consumidor tuvo un avance quincenal del 0.12%, mientras que a tasa anual la inflación para los consumidores en México se ubicó en 3.96. Esto supone 2 quincenas consecutivas de aceleraciones, aunque el avance de este periodo fue modesto frente a la tasa del 3.93% anual que se reportó en la segunda mitad de marzo. Quien esperaba, este dato sorprendió al mercado, quien se esperaba que en la primera quincena de abril la inflación se desacelerara a un nivel de 3.89. No fue así, de acuerdo con un sondeo realizado por Reuters. Y entonces, si nos bajamos un poquito, vamos a ver cómo se encuentra en este momento el tema de dónde está proveniendo la inflación. Y bueno, dentro del informe del INEGI tenemos que el rubro no subyacente, o sea, el no núcleo, que sería alimentos y energéticos, tenemos que la inflación fue del 3.95 para las frutas y verduras. De hecho, fueron los que hicieron que en la práctica se frenara la inflación, ya que normalmente las frutas y verduras son lo que causa que se aumente la inflación, pero en este caso como cayeron, bueno, eso termina por hacer que caiga. En la primera mitad de abril el precio de frutas y verduras disminuyó 2.74 en su comparación anual, mientras que los productos pecuarios aumentaron su precio en 8.92. Brutal, eso está brutal. En el rubro subyacente, sería el núcleo, que elimina el cálculo de los bienes y servicios con precios más volátiles, mostró por su parte una inflación del 3.90 anual en los primeros 15 días. Esa está más fuerte, es más peligrosa esa. Y eso lo que te está demostrando es que, en efecto, los recortes de tasas de Banxico sí están acelerando la economía. Sí, ya se está viendo. Dentro de ese rubro, la inflación de las mercancías fue de 3.28, mientras que la de los servicios fue de 4.60. Ya hay una aceleración de parte de Banxico. Sí están teniendo efectos estos recortes, y estos recortes, esperemos que no, pueden causar que la inflación se nos vuelvan a disparar. Y yo a ti te hago la pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Que exista recesión económica y se purgue la economía, se vuelvan a caer los precios? ¿O bien que exista una inflación mayor, pero que se mantenga la estabilidad? Lo voy a dejar a ti decidirlo. En fin, si les gustó el video, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Dejen su comentario, déjenme saber cuál es la respuesta correcta. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Nos vemos. Bye bye.